Vamos a empezar la segunda parte de estas jornadas y se hablará sobre la lonja de pescado de El Campello, subasta al público final por Eva Averola, de Técnica en Turismo del Ayuntamiento de Campello. Campello, perdón, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Valencia, ¿eh? Campello, no. El Campello en Alicante. Alicante, bueno. Sí. El Campello en Alicante. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me han presentado, soy Eva, trabajo en la oficina de turismo del Campello, soy una de los técnicos de turismo y bueno, os voy a presentar lo que para nosotros es un poquito la joya de la corona del Campello. A pesar de que es una subasta de venta de pescado, tiene la particularidad de que es una subasta de venta al público, por eso además de ser un recurso industrial, también es un recurso turístico de gran afluencia. Os voy a ir contando un poquito cuál es la relación del Campello, que es un pueblecito que se encuentra a unos 10 kilómetros de la capital de Alicante, pero realmente estamos conectados, es como si no existieran fronteras. De hecho, el Campello, hasta hace apenas unos 100 años, era un mayorazgo de Alicante y aproximadamente hace unos 125 años ahora mismo el Campello se independizó y precisamente la pesca pues, fue una de las razones por las que el Campello obtuvo su independencia. Os cuento un poquito la historia, como os estaba contando. Bueno, sin entrar en todo lo que es la prehistoria, la historia antigua, el siglo XVI con nuestros piratas berberiscos y la construcción de las torres de vigía, nos vamos a pasar directamente al siglo XVIII. En esa época, los propietarios de este mayorazgo traen los primeros colonos, unas 30 familias de colonos, para que cultiven las tierras. Es una época de esplendor para la agricultura porque el pantano de Ibi es construido y las aguas del pantano van irrigando todo lo que sea la huerta de Alicante y el Campello está en esta zona, en la huerta de Alicante. Justo hacia finales del siglo XVIII también, el príncipe Pío de Saboya va a construir los primeros astilleros en unos terrenos que tenía, bueno, de hecho era un grande de España, y va a construir estos primeros astilleros como una parte... ¿Me acerco? ¿Me escucháis? Sí, yo me escucho perfectamente. Bueno, pues construye estos primeros astilleros que el Campello con el tiempo llegará a contar hasta con 4 astilleros, lo cual va a convertir el municipio poco a poco pues va a emerger a partir de ahí una nueva industria que se convertirá en muy potente. De hecho, se va a empezar a construir lo que será el barrio de marineros, que hoy en día es el núcleo turístico, está en primera línea de mar. Y con el tiempo, siendo una industria secundaria, a finales del siglo XIX, principios del XX, como podéis ver aquí, debido a problemas con la sequía, gran sequía, y luego pues la introducción de la filoxera, que sabéis que es un virus que atacaba a las plantas de la vid. Entonces en Campello había muchísimo cultivo de vid, sobre todo del vino fondillón. Todo esto va a hacer que cambie radicalmente lo que es el modelo económico y pasa a ser la agricultura al segundo puesto, mientras que la pesca va a situarse en cabeza, ¿no? Y entonces nos vamos a convertir en esta época, como estaba diciendo, a comienzos del siglo XX, ya en una localidad pues eminentemente pesquera. De hecho, nos vamos a encontrar referencias bibliográficas. En el año 1910, Figueras Pacheco, en su libro de Geografía General del Reino de Valencia, va a reflejar precisamente este hecho, ¿no? Que la flota de pesquera cuenta con unas 200 embarcaciones ya de madera, lo cual hace que el municipio ya con 1000 tripulantes, esas 200 embarcaciones. Eso como empleo directo, más todos los empleos indirectos, va a hacer que prácticamente todo el municipio viva de la pesca.
como os comentaba, en esa época también va a ser el momento en que el Campello va a alcanzar su independencia, lo cual va a traer algo bueno y algo malo, como veremos ahora. Esta importancia se va a quedar reflejada en el Anuario de la Pesca de 1920, en el que consta que en el Campello se tiene la flota de madera más importante del Mediterráneo. De hecho, era la segunda flota de importancia de toda la península después de la de Barbate. Es decir, palabras mayores para una población de estas características. Estos eran los tipos de embarcaciones con los que el municipio contaba. Eran embarcaciones, lo que se llamaban faluchos, embarcaciones de vela latina, de un mástil, que se varaban en la playa. ¿Veis? Todo eso es la playa de Campello, donde ahora está todo el núcleo turístico. Pues ahí se iban varando esas 200 embarcaciones. Realmente había embarcaciones más y menos grandes. De las grandes nos vamos a encontrar que se van a ir a pescar a los caladeros del Larache, en las costas de Marruecos. Las pequeñas harán pesca de bahía, pero estas embarcaciones grandes irán hasta el Larache, donde van a hacer pues capturas de atún, caballa, calamar. Tener en cuenta que entonces los frigoríficos no eran como ahora. Los hombres pasaban como unos 2, 3, 4 meses en el mar hasta que hacían todas las capturas y luego las llevaban a los puertos más cercanos. Eso va a hacer que también, como veréis ahora, debido a... Bueno, estos son todos los oficios que habrían también relacionados con la pesca, no solamente lo que son los propios tripulantes, sino estos oficios indirectos. Va a hacer que prácticamente toda la población viva de la pesca a principios del siglo XX. Tenemos los calafates, que me imagino que sabéis, aparte de los carpinteros, constructores de barcos. El calafate era aquel que impermeabilizaba las embarcaciones. Las mujeres vivían también de esto, también eran una mano de obra muy importante, pues eran las encargadas de construir las redes, o sea, de elaborar las redes y de repararlas. De hecho, había mucha industria de propia confección de redes en las propias casas. Yo recuerdo a mi abuela y a mi madre también tejiendo redes y reparando redes, o sea, que hasta no hace tanto, de hecho, hasta hace unos 50 años todavía quedaba un astillero en Campello. Aquí tenéis también, bueno, hay muchísimo esparto, muchísimo hilo de caña. En el Campello hay un dicho que es el Campello filet y la masa no para. La masa es lo que tiene esta señora, que es con lo que se convertía la fibra del cáñamo y del esparto en hilo. Se iba con agua del mar, se le daba la masa y se iba convirtiendo esa fibra. Y luego esta es una escultura que tenemos en Campello en homenaje también a lo que era la industria de cómo se hilaba el hilo, ¿no? En las sendas siempre había una figura de un hombre mayor y la de un niño pequeño, que es el que giraba la rueca, y ahí se iba tejiendo este hilo con el que luego pues harán las redes y todos los aparejos para la pesca. Esto nos da pues eso, una visión muy amplia de la importancia de la pesca en torno alrededor de la vida diaria del municipio de Campello, que para esta época, antes de la llegada del turismo, contábamos con apenas unos 2.500 habitantes. Ahora ya superamos los 30.000 censados, pero en verano pues alcanzaremos unos 100.000. Y llegamos a la construcción de lo que será la Cofradía de Pescadores, que es una de las más antiguas de España también, ¿vale? De hecho, aquí tenemos en las actas que el día 10 de abril del año 1910 se va a inaugurar esta cofradía, el POSIT de Pescadores, ¿vale? Y hace poco hemos celebrado el centenario. Un año más tarde ya contaba con farmacia, y luego poco después incluso con escuela para niños, que los tenían separados, a los niños chicos en un lado y a las niñas en otro lado, y también daba clases nocturnas a los mayores. De hecho, se sacaban los carnets de piloto, de maquinista, motorista en estas escuelas. El POSIT ha sido también muy importante, evidentemente, y
empieza a partir de esa época ya un reclamo, que es que el Campello pueda contar con un puerto de refugio. Ahí es donde, digamos, entra ese pequeño castigo, opino yo, de que el Campello se independizara, porque todos los municipios de la provincia tienen puerto de refugio, Santa Pola, Alicante, Villajoyosa, Calpe, y Campello, sin embargo, nunca se le concedió ese privilegio hasta mucho después. Entonces, toda esta flota que teníamos va a ir diseminándose, va a haber un gran éxodo por varias razones. En primer lugar, en los años 40 ya empieza a introducirse el motor en las embarcaciones, con lo cual estas barcas que viajaban a vela y a remo van a disponer de motor, lo cual hace imposible que estén varadas en la playa. Entonces, varaban en el mar, pero ya poco a poco se van a ir diseminando, y ya justo ya en los años 60 el éxodo va a ser mucho mayor, porque la llegada del turismo, se empieza a construir el paseo marítimo, y esto va a hacer que esta flota pues se vaya a ir desapareciendo, y se empieza a establecer en puertos como en Rosas, Palamós, Motril, Las Palmas. De hecho, aquí en Cataluña existen muchos campellers que han tenido que venir y ya se quedaron en Rosas y Palamós, sobre todo. Tenemos todos los campelleros algún familiar. Y estos años también, paradójicamente, también son años de esplendor, y entonces los marineros van a hacer posible la construcción de la Ermita del Carmen, que también para nosotros es otro recurso muy importante. Estaba al lado del Pósito, muy cerquita del Pósito, y también son ellos los encargados de realizar la talla de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Marineros, que hoy en día la fiesta ha sido declarada ya fiesta de interés turístico y ya cuenta con 100 años de historia, y es muy importante porque los marineros, a pesar de que estén diseminados por toda España, pues regresan a Campello y rinden culto a la Virgen, la sacan en procesión por el mar. Bueno, es muy bonito. Si tenéis oportunidad, el 16 de julio, ahí estáis invitados. Y ya por fin llegamos a la actualidad, y después de 70 años de reivindicaciones conseguimos que se construyera un puerto. Es verdad que el puerto tiene un enfoque mayormente deportivo y turístico, pero también hay una parte del puerto que está dedicado a la pesca, ¿vale? En este edificio se alberga hoy en día la Lonja del Pescado. La Lonja del Pescado, como os comentaba en la introducción, pues poco después empieza ya a funcionar con la subasta, pero es verdad que tenemos pocas embarcaciones en ese momento, ¿vale? Además, hoy en día solo contamos ya con 5 embarcaciones, que son todas de arte menor, que son trasmayeros, pues tanto palangre, trasmayo. No tenemos embarcaciones de arrastre hoy en día. Esto va a provocar, pues eso, que al tener pocas embarcaciones, es la propia Generalitat quien decide que sea una subasta de venta al público, no de venta al por mayor como el resto de subastas de toda la Comunidad Valenciana. Lo cual, pues desde el punto de vista turístico, a nosotros fenomenal, porque se ha convertido en todo un espectáculo que al ser nos distingue completamente del resto de municipios, porque como turistas, como visitantes, los ciudadanos vamos evidentemente a comprar, pero el propio turista puede participar en la subasta. Es muy fácil, ahora lo veréis, hemos traído un pequeño vídeo para que veáis un poco cómo es el funcionamiento, es muy sencillo. Y aquí esta es nuestra actualidad ahora mismo. Como os decía, es todo un éxito y forma parte de nuestra oferta complementaria del destino. Bueno, tanto del destino para visitantes de cercanía que pueden acercarse en cualquier momento del día, como para el propio cliente turista que ya está, pues pueda disfrutar de un atractivo más, que al fin y al cabo es un atractivo único. Aquí os he puesto un poquito la cantidad de venta máxima al ser una subasta al público es de 300 kilos, lo cual hace que solamente
Un 40% realmente se vendan en la propia subasta y el 60% se tienen que desviar a otras lonjas vecinas. Esa es la limitación que los pescadores pues tienen, por eso también, ese es mi primo, está ahí el pobret. Hace también, bueno, pues que a ellos les resulte un poco difícil poder vender todo el pescado en Campello y tienen esta dificultad ya como stock. Hemos trabajado también con temas de pescaturismo, entonces lo único que tienen que acondicionar sus barcos, lo que solemos hacer es con barcos de apoyo, los acompañan, ellos salen muy temprano, a las 4 a las 5 de la mañana, realizan las capturas y con barcos de apoyo podemos ver cómo se realiza la captura y bueno, lo más interesante es luego ver el trabajo dentro de la lonja, de selección del pescado y sobre todo la venta, que ya os digo que es todo un espectáculo. Aquí tenéis el tipo de capturas que hay, bueno, pues lo tenéis ahí, ¿no? La sardina, bonito, cabaña, jurel, bacaladilla, esto me lo decía el subastador el otro día y me corregía, ¿no? Bonito, pon bonito. Y yo, vale. Denton, pez espada, dorada, salmonete, rape, pachel. Y lo que más nos distingue también es que venden lo que se llama el peix de roca. El peix de roca es con lo que nosotros elaboramos el caldo, el suc, con el que luego haremos nuestros arroces, les fideuaes y otros platos muy típicos de Campello y bueno, prácticamente de todo lo que es la costa alicantina. En las características, la subasta se celebra a diario, todos los días. Al ser además una subasta de venta al público con pocas capturas, no tiene en estos momentos paro biológico. Todas las tardes, verano e invierno, sobre las 6 de la tarde, tiene 1 hora y media de duración, 2 horas, tenéis la opción, o sea, el público tiene la opción de ir a verla. Al año pasan unas 10.000 personas. Y luego las actividades que se hacen, de lo que sería, digamos, de visitas concertadas o de talleres, tenemos actividades para escolares que se llaman el mundo de la pesca y sus particularidades, donde los niños no solamente aprenden los tipos de pescados, cómo se realiza la subasta, sino también las partes de una embarcación. Se hace de forma muy didáctica y muchas veces también se hace lo que llaman el paso del estrecho, que es pasar con barquitas desde la lonja hasta la parte deportiva, donde también a veces combinamos con actividades deportivas, pues actividades con kayak o con pádel, para que los niños también pues aprendan un poquito todas las actividades que se pueden realizar en el municipio. También se celebran jornadas gastronómicas con este pescado. Queremos realzarlo para que nuestros restaurantes también preferentemente consuman el peix de Llotja, que además tiene marca registrada. Pues se celebran todos los años estas jornadas gastronómicas. Luego tenemos varias rutas que hemos diseñado desde la Concejalía de Turismo, que también nosotros tenemos guías que podemos, las realizamos a menudo, tanto de forma programada como a grupos a demanda, que todas tienen parada también en la cofradía, como sería la ruta del mar y la pesca, en la que vamos visitando todos los elementos turísticos y patrimoniales que tienen que ver precisamente con el mar y con la pesca. Luego hemos diseñado también una ruta completamente accesible, que además va señalizada con monolitos, también inclusivos, accesibles, con acceso a QRs, con lengua de signos también para conocer varios idiomas, para que conozcan todas estas particularidades. Está perfectamente señalizada. La lonja es completamente accesible, sus instalaciones, y también hacemos, pues como os comentaba, estas visitas guiadas y también teatralizadas, ¿no? Como veis aquí, pues representamos esa vida de hace un siglo, como la gente del Campello vivía, y bueno, es muy, muy interesante. Aquí también tenéis la ruta monumental. Hemos ido diseñando una ruta sonora. No sé si se podrá escuchar esto aquí. Los chicos del instituto hicieron varias localizaciones. ¿Voy bien? Pues nada, no veremos el vídeo. Vamos a pasar, no os pongo el audio. Bueno, el vídeo son 2 minutitos. Como esto ya está,
La ruta sonora es muy bonita, luego si eso la buscáis en internet y la podéis escuchar, son todos los sonidos que tienen que ver, pues eso, con la construcción de barcos, las canciones que se cantaban en los astilleros, etcétera. Y nada, muchas gracias. He sido rápida. Si está el vídeo por ahí, os lo puedo poner, que no sé si está. La Comunidad Valenciana cuenta con 19 lonjas de pescado. 10 de ellas se encuentran en Alicante. La de El Campello es la única que realiza subasta pública en la que pueden pujar los particulares. Comprar pescado más fresco es imposible, porque lo venden recién sacado del mar. Ahí lo veis, 6,50, 40, 30, 20, la marca 6. Pasamar, botas, voladores, 5,90, 80. 70, 60, 50 y 40, 30, 20, la marca es 5 euros. De categoría suprema se encuentra en la mesa el salmonete, rojo, simpático, cariñoso. Ahí lo veis, el salmonete de la Costa Blanca, un placer total y absoluto para el paladar. Y vamos a ver si para el bolsillo, acordaros que es un rancho. Esto valdría 19,50, 40, 30, 20, 10, la marca es 19, la historia bajará. 18,50 euros son 40, 30, 20, 10, la marca es 18, baja más. 17,50, 40, 30, 20, 17, le queda poquito. 16,50, 40, 30, 20, 10, la marca es 16, 15 euros con 50. Con 40, 30, 20, 10... Pase. Adjudicado. Toma, cógelo y le llevas para la casa. ¿Qué flota pesquera tiene Campello? Pues Campello, mira, es una cosa que muy curiosa porque el año que viene vamos a hacer 100 años de historia, que es importante también para lo que lleva en sí la provincia de Alicante y el Campello. Y cuando empezó en el año 1919 teníamos 200 embarcaciones de todo tipo y ahora solamente hay 8. Y el año que viene celebraremos los 100 años de historia con esas 8 embarcaciones que, bueno, están manteniendo esa tradición de un pueblo marinero como es el Campello, que no tiene que perder nunca ese vínculo con el mar y que la lonja lo está trayendo. José Antonio, creo que llevas muchísimos años haciendo esta subasta. La ¿no? subasta, Veterano, ¿no? La subasta no recuerdo ya cuánto, en la cofradía yo entré, tenía 16 años, llevo 42 años de servicio y esto es pues mi vida. Y entonces la subasta pues hay que intentar hacerla amena, porque estamos de pie, te tienes que llevar el pescado, tienes que limpiarlo, porque tú vas a la pescadería, te lo limpian y te lo arreglan todo. Es mucho mejor aquí porque disfrutas de una actividad que no pueden disfrutar en otros puertos. Está prohibida la entrada al público en cualquier lonja de España. En la de Campello es el protagonista. Es la única de toda España donde puedes acceder a la Teníamos subasta, una en Alicante que era Moraira y entonces este sistema que tenemos en Alicante es el único, La gente no puede participar ni entrar en ninguna subasta de pescado, nada más que aquí. No solamente participar, sino llevarse el pescado más fresco que pueda haber en la Costa Blanca, que es el de aquí, el de la lonja. Bueno, pues vamos a disfrutar todo esto. Pues Muchísimas gracias por atendernos. No, nada. Queda muy poco, ¿eh? Estamos atentos que con esto y un bizcocho se cierra la subasta hasta mañana a las 18. Todo lo que tenéis aquí no está como una subasta será. Son especies autóctonas que quizás nadie ha de conocer, pero están ahí desde muchísimos años. Cuando más grande para el horno, más pequeñas pues pueden hacerse. Esto vale 3,50, 40, 30, 20, la marca es 3 y barato será 2,90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Venga. Pues bien, señores, señoras, recordad que todo el pescado que tenéis aquí podéis estar
De acuerdo, pues oye, Vale. muchas gracias, es muy A interesante. vosotros, gracias. Bueno, ahora vamos por la última ponencia, que es el resurgir de Cañelinas, el mega museo de la estrella de Galicia. Lo hará Margot Lamela, Àlex Aguilar, Óscar López. Margot Lamela, alcaldesa de CEE, Àlex Aguilar, catedrático de Biología Animal de la Universidad de Barcelona, Óscar López, responsable comercial de Mega. Ya está. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de nada, soy Margot Lamela, la alcaldesa de CEE. CEE es un municipio de la Costa da Morte. CEE es un municipio de la Costa da Morte que está en la provincia de La Coruña. Y antes de nada tengo que agradecer a la Diputación de La Coruña, a Turismo concretamente, y especialmente a Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación, porque gracias a él y a la Diputación hoy puedo estar aquí haciendo esta presentación en compañía de Àlex Aguilar. Àlex Aguilar es catedrático de Biología en la Universidad de Barcelona y trabajó como biólogo en la última etapa de la factoría de la ballenera de Caneliñas. Caneliñas es un lugar privilegiado, un lugar idóneo para una buena sobredosis de paisaje de mar y granito, donde se encuentra la última ballenera de Europa, la más grande y, pese a su estado, la mejor conservada del continente. Bajar hasta Caneliñas es sumergirse en un universo de belleza natural, con la majestuosidad del Monte Pindo, el Olimpo celta a su izquierda, Fisterra, el confín del mundo, a su derecha, y en plena ría, las Islas Loberas y los Carromeiros, una estampa que deslumbra. Un lugar estratégico, protegido de los vientos del norte, con calado que permite la entrada de barcos y en una zona de gran abundancia de cetáceos. A lo largo de su historia, que se extendió desde 1924 a 1985, la factoría de Caneliñas procesó 5.110 ballenas y 6.605 cachalotes. La última ballena procesada fue una hembra rorcual común de casi 18 metros el 21 de octubre de 1985. La zona es ahora uno de los mejores lugares de Galicia para el avistamiento de ballenas y delfines. Hoy tenemos más conocimientos para afrontar el futuro y dar una nueva vida a estas instalaciones, sin olvidar nuestro pasado. Con actuaciones que serán pronto una realidad, como visitas guiadas, la senda del litoral que recorrerá la costa del municipio de Cee, pasando por Caneliñas, o la construcción de un mirador voladizo en el Monte d'Ossón, con una impresionante panorámica a la ría con el enclave de Caneliñas, un lugar idóneo para contemplar cielo nocturno y sus constelaciones, especialmente la constelación de la ballena que se encuentra sobre Cee. Hoy puedo decir que Cee comienza a ser conocida ya como la Villa de las Ballenas o Vila das Baleas. Y sin más, ya os dejo con Àlex Aguilar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Margot, alcaldesa. Gracias por invitarme. Y bueno, empezaré por una de las cosas que has dicho. Has dicho, bueno, esta factoría es una de las pocas que sobreviven en el continente europeo. Y esto es así, y esto también, porque también podéis decir, bueno, pero esto de la pesca a la ballena es terrible, ¿no? Y es el ejemplo normal, usual, digamos, que ha utilizado, por ejemplo, el movimiento ecologista para explicar lo que no hay que hacer en los océanos. El motivo por el cual la pesca de la ballena ha tenido tan mala fama ha sido básicamente porque era una pesca enormemente productiva. Es muy fácil cazar una ballena, y cuando se caza una ballena se generan toneladas de producto, y además de un producto de una elevadísima calidad. Pero las ballenas tienen una tasa de reproducción muy baja, son mamíferos y se reproducen muy lentamente. Entonces fue una industria que desde el inicio se concibió para que no fuese sostenible. Ahora siempre hablamos de sostenibilidad, pues no, los industriales, digamos, balleneros, lo que sabían es que esto de ser sostenible no era el negocio. El negocio era ir a un lugar, vaciarlo y trasladar la operación a otro lugar.
La historia de la pesca ballenera, por ejemplo, en todo el Atlántico Norte, es que normalmente las factorías balleneras, para que os hagáis una idea, abrían entre 5 y 10 años. Y luego desaparecían. Y las trasladaban a otro lugar. De tal manera que las factorías se construían ya con materiales efímeros, con casas prefabricadas, con equipamientos que se podían desmontar, y se iban transformando de un lugar a otro. Entonces, claro, una industria que funciona así, que es como un saltamontes que va saltando por distintos lugares, cada 5 o 10 años, no ha dejado rastro. Y entonces no hay prácticamente factorías balleneras, a pesar de que ha habido cerca de 1,5 centenares de factorías balleneras en Europa, no quedan, en el continente europeo, no quedan factorías balleneras, porque todas eran desmontables. Y esto es lo que hace muy única la factoría de Caneliñas. La factoría de Caneliñas se construyó aprovechando una antigua fábrica de salazón que había, unas estructuras de salazón, unos edificios que fueron reconvertidos, y además tuvo una vida muy larga porque pasó por diferentes fases y además fue la última en cerrar en España, con lo cual esto ha dejado un legado de patrimonio que es francamente único. Entonces, os voy a hablar de Caneliñas. Bueno, lo primero es que la primera reacción de la gente que no conoce el tema es decir, bueno, pero en España se pescan ballenas. Pues sí, no solo se pescan ballenas, sino que España es el país del mundo que tiene una tradición ballenera más larga. O sea, en España se cazaron ballenas durante cerca de 900 años que estuviese documentado. O sea, es posible que se empezase antes. Pero los primeros documentos de pesca de ballena provienen del País Vasco del año 1050, o sea, hace ahora ya casi 1000 años. Y la última ballena que se pescó en el continente europeo fue precisamente en la factoría de Caneliñas, en 1985. Entonces, y además, las aguas de Galicia son muy productivas en todo tipo de pesca, pero también en ballenas. Pero, de todas formas, esta pesca medieval que había ha dejado un rastro que lo podemos encontrar en todo el Cantábrico, pero sobre todo, Caneliñas cuando coge fuerza es cuando la pesca digamos artesanal, que se hacía con barquitas, con chalupas pequeñas y con arpones lanzados a mano, es sustituida por, digamos, una actividad industrial, o sea, por barcos balleneros de hierro que funcionaban a vapor, que el arpón lo lanzaban con cañones a gran distancia, que permitía trabajar los animales, digamos, de manera industrial. Y entonces esta fase, digamos, industrial se inicia a finales del siglo, a mitad del siglo XIX, pero de hecho arranca a principios del siglo XX y llega a Galicia, precisamente a Caneliñas, en 1924, traído de la mano de un empresario noruego, que este empresario noruego había pescado ballenas en Noruega, luego en Islandia, luego en Escocia y finalmente después de Escocia vino a España y crea una factoría ballenera aprovechando, compra una salazón que había en Caneliñas y entonces allá construye una factoría ballenera. Esta factoría estuvo trabajando, duró, de hecho, hasta el año 27, bueno, en el año 29 hizo unas pequeñas capturas, pero de hecho en el 27 es cuando cierra, o sea, en realidad trabajó 4 años únicamente esta factoría, cazaron muchísimos animales, o sea, en esta primera fase solamente en 4 años liquidan más de 2000 ballenas y un centenar de cachalotes. Y luego entonces, claro, una pesca tan agresiva hace que el recurso escasee y entonces, pues cuando vieron que ya había menos ballenas, pues se fueron a Terranova, para que os hagáis una idea. En Terranova estuvo 5 o 6 años y luego se fue a Namibia, o sea, iba saltando. Al cabo, durante unos años, la factoría se reconvirtió de nuevo a la salazón. Hubo la guerra civil entre medio, pero a finales de los años 40 lo adquiere de nuevo una empresa, esta vez una empresa española, que era la Industria Ballenera Sociedad Anónima, que construye una nueva factoría aprovechando algunos edificios, pero también, o sea, reconvirtiendo algunas instalaciones y edificios, pero haciendo de nuevos. Y entonces construye una nueva factoría. Esta factoría empieza a trabajar, caza nuevamente al principio sobre todo cachalotes, que en aquella época de los cachalotes se extraía aceite, un aceite de muy buena calidad y que tenía un precio elevado. Las ballenas al principio tienen poca importancia
porque había poca ballena, escaseaba, pero aún así los productos que se obtenían de la ballena eran importantes, muy, digamos, eran desde un punto de vista económico más interesantes que el cachalote. Pero sobre todo lo que pasa al llegar los años a mitad de los años 50 y sobre todo durante los 60 es que la carne empieza a poder llevarse a los mercados, a los principales mercados de la península, porque sencillamente se había establecido la cadena de frío, ¿no? Esto que veis aquí es un anuncio del mercado de Valencia, precisamente, del mercado de Valencia, donde se vendía carne que venía de Galicia, ¿eh? Fijaros que dice exquisita, sin hueso. Claro, un hueso de ballena, el hueso más pequeño de ballena más o menos hace 1,20 m, digamos. Entonces, claro, en el plato, si te cae el hueso, pues ya no te cabe nada más. Entonces, la factoría durante aquel tiempo fue muy activa. Además, era una instalación industrial importante en la zona. Y esto atrajo, digamos, el interés de mucha gente, y por allá pasaron mucha gente famosa. El que veis arriba a la izquierda es Santiago Bernabéu. Los que sois del Barça no hace falta que le miréis esta foto, concentrados en la parte de abajo. La parte de abajo, bueno, pasó también Fraga le encantaba ir a pescar ballenas, él además explicaba que había cazado una, que había disparado el arpón y tal, pero el que se aficionó más fue sin duda Franco, que le gustaba pescar, y entonces decidió que aquello era la pesca más emocionante que podía haber. Se hizo instalar a bordo del Azor, de su yate, digamos, de recreo, un cañón, y con el que cazaba ballenas relativamente pequeñas. Aquí lo veis con un calderón, un ballenato, un animal que llega como mucho a 6 o 7 metros, pero cazó cachalotes y algunas ballenas pequeñas, y precisamente las llevaba luego a Caneliñas para que las aprovechasen. Y bueno, hay todas unas historias, digamos, sobre la pesca de Franco. De hecho, prácticamente cada año, durante cerca de 20 años, estuvo cazando cada año. Pero bueno, esto estamos hablando de los años 50 y 60. En los años 70 la cosa cambia, se despierta el movimiento ecologista, hace de la pesca de la ballena, precisamente por las características que os he dicho antes, lo transforma en la bandera del ecologismo en el mar. Y empieza inmediatamente campañas, digamos, de enfrentamiento y de protesta en contra de la pesca ballenera. Lo que veis es un barco precisamente que servía a Caneliñas. El barco ballenero que veis en la parte de atrás es uno de los barcos que trabajaba para Caneliñas, y delante una lancha de Greenpeace que intentaban impedir que el barco pudiese cazar. Todo aquello produjo un cambio en la percepción social que había sobre la pesca. En los años 70 la pesca de la ballena no era demasiado distinta de la pesca del atún o de la sardina. Sin embargo, cuando llegamos a los 80, la percepción social que había sobre la pesca de la ballena había cambiado completamente, y esto llevó a que internacionalmente se aprobara un cese en las operaciones comerciales de ballenas, y esto llevó a que, como decía la alcaldesa, en el año 85 cerrase. Caneliñas fue la última factoría, o sea, que trabajó en España. En Galicia había 3 factorías balleneras trabajando, pero fueron cerrando poco a poco, y la última, digamos, que trabajó fue Caneliñas, que cerró en el año 85. Desde entonces, el Caneliñas ha permanecido inactiva. La industria ballenera, de aprovechamiento de ballenas, era una industria que producía malos olores, porque había que cocinar los animales, había que extraer aceite, era un sistema industrial, producía vertidos de aguas sucias, etcétera, con lo cual siempre se hacía en lugares un poco apartados de núcleos de población, para no molestar con los olores, los humos y las aguas residuales, ¿no? Entonces Caneliñas es un lugar apartado, y continúa siendo apartado. Lo que pasa es que ahora ya no hay ni humos, ni aguas residuales, ni malos olores, ni nada de todo esto, sino lo contrario. Es un lugar, es un entorno paradisíaco, es una pequeña bahía con formaciones graníticas, donde permanecen los edificios y todas las estructuras, digamos, industriales. Entonces ha permanecido, digamos, congelado. Algunos techos se han ido derrumbando, se ha ido perdiendo algo, pero continúa siendo un lugar, digamos, interesantísimo, porque tiene un registro de edificios, de instalaciones, que es riquísimo. Y en años recientes,
esto depende del Ayuntamiento de Cee. El Ayuntamiento de Cee ha colocado también, sobre todo ahora justo se cumplieron los 100 años, o sea, en noviembre del año pasado se cumplieron los 100 años de la inauguración de la factoría, y entonces se colocaron unos paneles explicativos para comprender las diferentes instalaciones, porque realmente hay es una estructura muy compleja, porque hubo de hecho 3 factorías balleneras allá superpuestas, más las salazones, con lo cual hay vestigios de todo. Y aparte de esto, la zona es una zona que tiene también mucho interés para otras, digamos, entre comillas, intereses, digamos, del visitante, ¿no? O sea, por ejemplo, es una zona muy rica en delfines y ballenas. Hay pequeñas barquitas que te llevan a ver delfines, que te llevan a pescar, puedes ver incluso hacer avistamiento de ballenas. Toda la costa es muy rica y muy interesante. Bueno, y aparte está en las Rías Altas de Galicia, que seguramente es donde se come el mejor pescado de la península, con perdón de los que no sean de las Rías Altas de Galicia. Y con esto ya acabo. Gracias. Sí, porque para ir pasando. Si queréis hacer una pregunta, la hacéis ahora. Bueno, como siempre, ser el último que habla tiene una parte buena y parte mala. No os voy a hablar de cultura de cerveza, que veo que estáis ahí. Entonces, nada, ahora me presento. Voy a poner esto aquí en pantalla completa. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que han asistido. Quería agradecer a toda la organización de la FIRA, a Josep y a todo su equipo, y a todo el mundo que nos acompaña aquí hoy. En especial agradecimiento a la Diputación por su apoyo constante, a personal público de Cee, ¿no? Que yo tengo una muy buena relación ahí, aunque yo resido en La Coruña. Pero sobre todo quería agradecer también a estos estudiantes que están aquí, porque al final sois de la Universidad de Barcelona y Tarrasa, me han chivado, creo, ¿no? De turismo. ¿Sí o no? Sí, es que están medio dormidos, ¿qué les pasa? No digo porque yo empecé ahí como vosotros. Empecé como vosotros y acabé en el mundo de la cultura de la cerveza, pero ligada al turismo, con lo cual, de hecho, tenemos convenios con universidades de turismo en Galicia, y muchos de estos chicos y chicas están trabajando hoy con nosotros en este gran proyecto. Creo que voy a empezar por un pequeño vídeo, ¿vale? Y después, porque mi intervención va a ser breve, porque ahí ya me está machacando, ¿no? Pero nada, os dejo el vídeo y luego comentamos. Esto es el making of de cómo se hizo el museo.
Mega. Fijaros que el logo del museo es una caldera, porque ese es el elemento que ha servido para que el museo naciese. Estas calderas son las calderas donde se cocía el mosto cervecero en los años 70, pero la fábrica original nace en 1906. Me imagino que, no sé si conocéis la gama de nuestras cervezas, una de nuestras cervezas son las 1906. Y bueno, tenemos todo tipo de patrimonio industrial. Antes estaba escuchando muy atentamente a Pedro de la Asociación de Museos Corporativos. Es un espacio singular, es un museo 100% corporativo, que al final es una herramienta de difusión de nuestras marcas, ¿no? Nacemos en 2019, justo. Ellos nacieron en 2018, la asociación, es curioso, ¿no? 9 meses antes de la pandemia, y nos ha servido para tener tiempo para pensar, ¿no? Cuál es el camino de Mega, ¿no? Y a día de hoy, 5 años después, estamos limitando el número de visitas anuales a 50.000 visitantes al año, ¿no? Estamos alcanzando muy rápido el techo. Dentro del museo, al final, tú puedes hacer todo tipo de experiencias adaptables, a menores de edad incluso. Esto suena raro, pero hacemos talleres de pan con lúpulo, podemos hacer talleres de catas de aguas, ¿no? Es decir, tiene unas tantas posibilidades, pero obviamente siempre tengo que decir la frase de Estrella Galicia recomienda el consumo responsable, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el museo en sí es un museo de cultura de cerveza, una inversión de esta empresa familiar. Estas personas que veáis ahí supervisando las obras son la 4ª generación, son los bisnietos del fundador de la compañía en 1906, y los tataranietos, es decir, la 5ª generación, son la que está ahora al frente. Yo no soy miembro de la familia, pero somos como una gran familia que hacemos todo tipo de visitas. Estáis invitados como estudiantes de turismo y al resto de visitantes. Obviamente yo estaré aquí estos días. Tenemos un stand en el stand de la Diputación, conviviendo con los compañeros de C, y aquí todo tipo de visitas se puede hacer en el museo, es decir, totalmente adaptables. Es un museo que tiene tantas posibilidades que hemos empezado a meter ya gastronomía gallega, quesos, maridajes. Estamos haciendo, Eusebio, maridajes osmóticos. Estamos pensando en meter osmótica. Es decir, es tan grande y tan enorme el patrimonio industrial que puedes ver, antiguo, de la fábrica, y la parte moderna y la gastronomía, y cómo buscar ese maridaje perfecto de cerveza y productos, ¿no? Y experiencias. Al final es una experiencia 360 con conservas. Bueno, estamos, es decir, la industria conservera, ¿no? Tú lo sabrás bien, es un referente en Galicia. Embutidos, ¿no? Es decir, hacemos todo tipo de maridajes, talleres a ciegas, incluso esta salita podemos hacer talleres para menores de edad, ¿no? Para colegios, ¿no? Pero relacionados no con cerveza, por supuesto. Estrella Galicia también distribuye aguas, zumos, etcétera, etcétera. Hay un montón de productos, ¿vale? No, lo más conocido es obviamente la cerveza. Luego es un espacio singular para eventos, y desde el 2019, yo que te he conocido hace 2 o 3 años, que hemos venido por primera vez aquí, esta es la segunda vez que vengo, ha cambiado tanto incluso el espacio que podemos hacer eventos privados y convivir sobre todo con esa difusión de la marca como museo privado, y sobre todo la difusión de la cultura de la cerveza, ¿no? Que al final la cerveza es más antigua que el vino, curiosamente. No sé si lo sabíais esto. Se descubre muchísimo antes que el vino, hace unos 12.500 años por las zonas de Egipto y demás. O sea que, quiero decir, somos más antiguos incluso que el vino, pero bueno, sin desmerecer, por supuesto. Experiencias kilómetro cero. Ya hacemos convenios con universidades para hacer visitas teatralizadas con alumnos. El Tour 1906 lo hacemos con un guía que nació de la Escuela de Turismo de La Coruña. Hacemos ecotours cerveceros en donde visitamos entornos naturales, por ejemplo el embalse en donde Estrella Galicia saca el agua para hacer su cerveza, visitar los campos de lúpulo, poder oler. Al fin y al cabo son diferentes experiencias que veis que desde hace 3 años hemos ampliado el portfolio, y buscamos un poquito sobre todo la cercanía, la proximidad cultural, y un poco que la sociedad también participe, ¿no? Después, bueno, los eventos, pues como veis, ¿no? Tenemos varias salas. Lo estoy pasando un poquito rápido para dejar un poquito tiempo final. Todos talleres, veis estas copas opacas para hacer catas, ¿no? De agua incluso, ¿no? Poder diferenciar un agua dura. Por ejemplo, aquí en Cataluña tenéis un agua súper dura, con mucho calcio y magnesio. La nuestra es totalmente diferente, es muy blanda, con lo cual se hacen catas de aguas catalanas y gallegas, ¿no? Y la gente flipa, ¿no? Y es súper curioso, ¿no? Bueno, al final son todo tipo de espacios. Ahí tenéis mis datos por si queréis contactarme. Yo estaré en el stand de la Diputación, y sobre todo quería
venir aquí en agradecimiento a que siempre nos tratan como en casa, pero sobre todo para que veáis que lo que es la difusión, lo que decía Pedro, ¿no? La difusión de un museo corporativo, claro, tú no naces como ¿no? como todos los museos, ¿no? Al final difundes digamos, la evolución de tu familia, al fin y al cabo, ¿no? Sobre todo si es una empresa familiar, ¿no? Porque daos cuenta que Estrella Galicia ahora mismo distribuye cerveza en 80 países, pero conserva su carácter familiar. Y trabajar en esta empresa y haber apostado por el turismo industrial de esta manera es una gozada. Yo llevo 6 años ya, he hecho 6 años, y te tratan como familia, ¿no? Porque al final tú estás difundiendo su marca. Las botellas que veíais ahí de 1906 han sido donadas por trabajadores de Estrella Galicia, que obviamente muchos han fallecido, pero hay muchos trabajadores de los años 60 y 70 que han donado y que ahora están jubilados, ahora sus hijos trabajan en la empresa. Quiere decir que los propios trabajadores contribuyen a la recuperación del turismo industrial y del patrimonio industrial. Y es algo que forma parte del leitmotiv de Mega, ¿no? Estáis todos invitados, por supuesto. Nosotros siempre que estamos allá nos dicen, es que estáis muy lejos ahí en el noroeste. Y a vosotros os dirán lo mismo, ¿no? Si os dicen algo desde Galicia, no estaréis muy lejos de vosotros. Quiero decir, pero bueno, sobre todo la razón también es el agua, ¿vale? Y de ahí el año pasado, esta fábrica, porque tened en cuenta que Mega está dentro de una fábrica que funciona, ¿vale? Y hasta hace un año era la única fábrica que tenía Estrella Galicia en el mundo. Ahora hemos construido una en Arteixo, a 10 kilómetros, que es 8 veces el tamaño de esta. Ya termino. ¿Por cuál creéis que es la razón por la que construimos una segunda fábrica a 10 kilómetros de donde estábamos y donde estamos? El agua, ¿no? Al final, el agua, el mejor ejemplo es la Coca-Cola. Si te bebes una Coca-Cola aquí y yo tengo una en Estados Unidos, cambia totalmente. Entonces, bueno, el seguir apostando por Galicia, y este proyecto de turismo industrial también lo corrobora. Pues nada, nos hace muy felices, deseando que vengáis, estáis súper invitados, todo el mundo, y nada, muchas gracias. Cualquier pregunta, adelante, disparad. Si queréis hacer una pregunta o sobre cualquier otro tema, o ya queréis, ya estáis hartos, ¿no? Supongo. Muy bien, pues... muchas gracias a todos los que habéis, a los conferenciantes y a todos vosotros. Como la mayoría, bueno, que todos sois alumnos, parte de los profesores, espero que esto os haya abierto unas visiones de lo que es el turismo industrial y las maneras como se pueden gestionar. Me parece que ha habido unos ejemplos muy interesantes del turismo industrial, ¿no? De cómo se puede explotar una cosa que dices, que cuando hacemos turismo cultural es ir a contemplar una iglesia, un castillo, unas murallas, etcétera. En cambio aquí el patrimonio industrial tiene muchas posibilidades porque trata de cómo se hacen las cosas, en vuestro caso, o también de la sociedad, que es lo que hablabas tú, de la sociedad, de los trabajadores, así que, y después con el ambiente, como nos han hablado antes de las ballenas, ¿no? Todo en cada uno de los campos puedes ir digamos, relacionando con algo, con la sociedad y con el ambiente, ¿eh? Entonces, muchas gracias a todos. Os esperamos a vosotros el año que viene. Y a todos, pues que estudiéis mucho, que aprobéis todo. Que es lo importante.